¿Alguna vez has pensado en lo frágil que es la vida? En cómo un momento puede cambiarlo todo y convertir un día común en tu último día sobre la tierra. Hoy te voy a contar una historia que te va a helar la sangre. Una historia que pasó en las grandes montañas humeantes, donde un joven de 24 años llamado Kevin Marshall salió a hacer senderismo y nunca regresó. 6 años después, su cuerpo apareció dentro del hueco de un árbol, envuelto en la tela de su propia casa de campaña. Pero lo que vas a escuchar no es solo la historia de una desaparición, es la historia de una amistad rota, de una mentira que duró años, de un crimen casi perfecto que un huracán destapó. Si esto ya te puso la piel chinita, dale like ahora, porque lo que voy a contarte hoy va a quedarse grabado en tu mente para siempre. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque historias como esta no se cuentan todos los días. Vamos juntos a descubrir qué pasó realmente aquel día de agosto de 2017, cuando Kevin entró al bosque y nunca volvió a salir. El 24 de agosto de 2017 amaneció caliente en las grandes montañas humeantes. El termómetro marcaba 32 grados y el aire estaba quieto, pesado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Kevin Marshall estacionó su sedán gris en el lote de entrada al sendero de las 20 millas, un camino poco popular entre los turistas por su falta de vistas espectaculares y su terreno difícil. Tenía 24 años, venía de San Luis, y llevaba meses planeando este viaje. Kevin no era un novato. Había empezado a hacer senderismo desde los 16 años. Conocía las montañas, respetaba el bosque, y siempre era cuidadoso. Pero ese día, algo sería diferente. Algo que nadie podía prever. Antes de adentrarse en el bosque, Kevin firmó el registro de visitantes y envió un mensaje a su mejor amigo Tyler. En el mensaje incluía las coordenadas de donde planeaba acampar la primera noche y un plan aproximado para los próximos días. Tyler y Kevin eran amigos desde la universidad. Habían hecho incontables excursiones juntos. Pero esta vez Tyler no pudo ir por trabajo. Tenían una regla no escrita. Kevin siempre avisaba cuando regresaba de zonas sin señal. Siempre. Tyler confió en que esta vez no sería diferente. Kevin escribió que se pondría en contacto en 2 días, tan pronto bajara al río donde normalmente había recepción. Luego guardó su teléfono. Se echó la mochila al hombro y entró al sendero. El bosque lo tragó en segundos, sus pasos desapareciendo entre los árboles caducifolios y la maleza densa. Los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes. Kevin envió otro mensaje breve la tarde del 25 de agosto. Todo iba bien. El clima aguantaba. Planeaba subir más alto por la cresta. Fueron las últimas palabras que Tyler recibiría de su amigo. El teléfono de Kevin se registró por última vez en la red el 26 de agosto alrededor del mediodía. Las coordenadas mostraban un punto a unos 5 kilómetros del inicio del sendero, en una zona con maleza densa y árboles caídos. Era un área inaccesible donde los turistas no solían ir porque el camino oficial pasaba de largo. Después de eso, silencio absoluto, como si Kevin hubiera sido borrado del mundo. Tyler empezó a preocuparse el 28 de agosto. Al principio esperó otro día pensando que su amigo simplemente se había retrasado o que la batería de su teléfono se había agotado. Pero cuando llegó la noche del 29 de agosto y Kevin no daba señales de vida, Tyler llamó al servicio del parque. Reportó a su amigo como desaparecido. Les dio las coordenadas de su última ubicación conocida y describió la apariencia de Kevin. Los guardabosques organizaron inmediatamente un equipo de búsqueda. Comenzaron en el estacionamiento, donde encontraron el auto de Kevin. Un viejo sedán gris cerrado con llave, sin signos de entrada forzada. No había nada sospechoso adentro. Solo algunas botellas de agua en el asiento trasero y un mapa de carreteras. La operación de búsqueda comenzó temprano en la mañana del 30 de agosto. El equipo incluía guardabosques del parque, voluntarios del escuadrón local de búsqueda y rescate, y perros. Siguieron el sendero de las 20 millas hasta el punto donde el teléfono de Kevin había transmitido su última señal. El terreno era difícil. Pendientes empinadas, matorrales densos de rododendros, muchos troncos de árboles caídos. En algunos lugares la visibilidad no superaba los pocos metros. Los perros captaron un rastro desde el sendero y llevaron al grupo lejos de la ruta principal, profundo en el bosque. El rastro continuó por aproximadamente 1 milla, luego terminó en un pequeño arroyo. Los perros no encontraron nada más allá.
Durante los siguientes 3 días, los buscadores peinaron el área dentro de un radio de 10 kilómetros del último punto de señal. Usaron drones y cámaras térmicas. Buscaron todos los senderos posibles y pasos de animales. Encontraron varias botellas de agua vacías, una envoltura de barra energética y un trozo de cuerda. Pero ninguno de estos artículos pudo vincularse con Kevin. Su tienda de campaña no estaba por ningún lado. No había señales de que hubiera establecido un campamento. No había fogata. No había pasto pisoteado. No había basura. Tampoco se encontraron señales de lucha o accidente. Kevin parecía haberse desvanecido en el aire como un fantasma. Los padres de Kevin llegaron desde San Luis el 3 de septiembre. Hablaron con los guardabosques, caminaron por los senderos, pusieron volantes con la foto de su hijo. La madre de Kevin dijo que era un excursionista experimentado, que hacía senderismo desde los 16 años, y que siempre había sido cauteloso y responsable. Su padre agregó que Kevin había comprado equipo nuevo recientemente, incluyendo una tienda de campaña y un saco de dormir, gastando varios cientos de dólares en ello. Había estado planeando este viaje durante meses y realmente lo esperaba con ansias. Kevin no tenía problemas ni financieros ni personales. Trabajaba para una empresa constructora, rentaba un departamento con un amigo, y todo era estable en su vida. La búsqueda continuó durante 2 semanas. A mediados de septiembre, el área había sido rastreada tan exhaustivamente como era posible en ese terreno. Los guardabosques revisaron todas las cuevas, barrancos y áreas de difícil acceso. Los buzos buscaron en varias piscinas profundas del río, aunque la probabilidad de que Kevin pudiera haber terminado ahí era extremadamente baja. No se encontró nada. El caso fue entregado a la policía del condado de Blount, pero sin pistas, la investigación no progresó. Kevin Marshall fue declarado oficialmente desaparecido. Un mes después de su desaparición, los investigadores comenzaron a verificar otras versiones. Examinaron los registros telefónicos de Kevin, su correspondencia y sus cuentas bancarias. No encontraron nada inusual. Las últimas compras hechas con su tarjeta fueron realizadas el día antes de la excursión. Llenó el tanque de gasolina de su auto y compró víveres en la tienda. Los amigos y colegas de Kevin decían todos lo mismo. Era tranquilo, amigable, no tenía enemigos ni conflictos. Nadie podía imaginar quién querría hacerle daño o por qué. Pero entonces los investigadores notaron un detalle. Tyler, el amigo de Kevin, mencionó que Kevin originalmente había planeado ir de excursión con otra persona. Había conocido a alguien en un grupo de senderismo en redes sociales y acordaron que irían juntos. Tyler no sabía el nombre de la persona, pero dijo que Kevin lo había mencionado un par de veces. La policía solicitó acceso a la cuenta de redes sociales de Kevin. Ahí encontraron correspondencia con un usuario llamado Brandon Reed. Discutían la ruta, el equipo y las fechas de la excursión. El último mensaje de Brandon fue enviado una semana antes de la desaparición de Kevin. En él Brandon escribió que también esperaba con ansias el viaje y que estaba listo. La policía encontró a Brandon Reed a través de su perfil en redes sociales. Tenía 31 años, vivía en Knoxville y trabajaba en un pequeño taller reparando equipo de senderismo. Los investigadores fueron a su casa a mediados de octubre de 2017. Brandon los recibió con calma, los dejó entrar a su casa y aceptó responder sus preguntas. Dijo que efectivamente había planeado ir de excursión con Kevin, pero cambió de opinión en el último minuto. Explicó que surgieron asuntos urgentes en el trabajo inesperadamente y no pudo irse. Brandon afirmó que había advertido a Kevin sobre esto el día antes del viaje, llamándolo y disculpándose. Kevin, según él, no se molestó y dijo que iría solo. Los investigadores le pidieron a Brandon que mostrara su teléfono. Lo sacó sin objeción. No había registro de una llamada a Kevin. Brandon explicó que podría haberlo borrado accidentalmente cuando limpió la memoria de su teléfono. Le preguntaron si había estado en el parque en esos días. Brandon dijo que no, que había estado en el trabajo y en casa. Proporcionó una coartada, los datos de contacto de su jefe y colegas que podían confirmar que había estado en el taller el 24 y 25 de agosto. La policía verificó su coartada. Su jefe confirmó que Brandon había estado trabajando esos días, pero uno de sus colegas recordó que Brandon se había ido temprano el 24, citando mala salud. Esto no probaba nada específico, pero planteaba preguntas. Los investigadores entonces profundizaron en los antecedentes de Brandon. Resultó que no era un testigo ideal. Tenía varios delitos menores en su pasado.
peleas, multas por conducir ebrio, y una vez fue arrestado por robo en tiendas. Pero el caso nunca llegó a los tribunales. Nada serio, pero suficiente para mirarlo más de cerca. La policía solicitó detalles de sus llamadas telefónicas y datos de ubicación. El teléfono de Brandon se registró en el área de las grandes montañas humeantes el 25 de agosto. La señal vino de una torre que cubría el área alrededor de la entrada al sendero de las 20 millas. Brandon había estado ahí todo el día desde la mañana hasta la noche. Esto contradecía completamente su afirmación de que había estado en el trabajo. Cuando los investigadores le presentaron esta información, Brandon cambió su historia. Dijo que efectivamente había estado en el parque, pero no por mucho tiempo. Había ido ahí por la mañana para reunirse con Kevin y explicarle en persona por qué no podía ir en la excursión. Hablaron en el estacionamiento. Kevin entendió y Brandon se fue. ¿Por qué había mentido antes? Tenía miedo de que la desaparición de Kevin lo hiciera sospechoso. Sabía que se veía sospechoso, así que decidió no decir la verdad. Los investigadores no creyeron esta versión de los hechos. Le pidieron que se sometiera a una prueba del detector de mentiras. Brandon aceptó. Los resultados de la prueba mostraron que estaba mintiendo cuando dijo que dejó el estacionamiento y no entró al bosque. Pero los resultados del detector de mentiras no son admisibles como evidencia en la corte, y los investigadores no podían arrestarlo basándose solo en eso. Sin evidencia directa, el caso llegó a un callejón sin salida. Brandon fue interrogado varias veces más. Su casa y auto fueron registrados, pero no se encontró nada. Contrató a un abogado que le aconsejó no hablar más con la policía. La investigación continuó, pero sin nuevas pistas. Los padres de Kevin no perdieron la esperanza. Contrataron a un investigador privado que intentó encontrar testigos y verificó todas las versiones posibles, pero tampoco logró nada. Pasaron los meses y el caso se enfrió. Kevin Marshall permanecía desaparecido. 6 años pasaron. El 23 de octubre de 2023, un poderoso huracán azotó el este de Tennessee. El viento derribó árboles, arrancó techos y dejó sin electricidad a vecindarios enteros. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes sufrió daños severos. Docenas de árboles cayeron bloqueando los senderos. Después de que pasó el huracán, los guardabosques comenzaron a limpiar el área. El trabajo tomó varias semanas. Uno de los equipos estaba trabajando en el área del sendero de las 20 millas, donde Kevin Marshall había desaparecido 6 años antes. Entre los troncos caídos había un roble masivo que crecía fuera del sendero principal. El árbol era viejo con un diámetro de tronco de aproximadamente 1 metro y una altura de más de 20 metros. Cuando los trabajadores comenzaron a cortarlo, uno de ellos notó que el tronco estaba hueco por dentro. Miraron adentro y vieron algo oscuro enrollado en un bulto apretado. Al principio pensaron que era basura que alguien había tirado ahí, pero luego vieron que el bulto estaba atado con cuerdas. Llamaron a un guardabosques. Él examinó el hallazgo y se dio cuenta de que no era basura. El bulto era pesado. La tela era verde oscuro, similar al material de una tienda de campaña. Las cuerdas estaban atadas en forma de cruz. Los nudos estaban apretados. El guardabosques llamó a la policía. Llegaron investigadores y expertos forenses con equipo. El bulto fue cuidadosamente removido del hueco. Estaba bien atado. La tela estaba deteriorada en lugares, pero en general se había preservado. Había manchas oscuras en la superficie similares a sangre seca. El bulto fue abierto en el lugar. Dentro encontraron restos humanos. El cuerpo estaba acurrucado en posición fetal, piernas presionadas contra el pecho, brazos doblados. Un cráneo, huesos, restos de ropa. La ropa casi se había descompuesto completamente, pero quedaron fragmentos de una chaqueta y botas. Las botas eran botas de senderismo marrones con suelas gruesas. En el bolsillo de la chaqueta encontraron una bolsa plástica dentro de la cual había un pedazo de un guante de goma. Era un hallazgo extraño, pero su significado aún no estaba claro. Los restos fueron enviados a examen. Los dientes y huesos preservados identificaron el cuerpo como Kevin Marshall. El ADN confirmó la identificación. Un experto forense examinó el cráneo y encontró una fractura en la región occipital. La fractura era característica de un golpe con un objeto contundente pesado. El golpe vino desde atrás ligeramente a la izquierda del centro. El experto concluyó que la lesión pudo haber sido causada por una roca, un hacha o algo similar. La fuerza del golpe fue lo suficientemente significativa como para causar pérdida inmediata de conciencia y probablemente la muerte.
Se encontraron varias fracturas en las costillas, pero eran post-mortem, muy probablemente causadas durante el transporte del cuerpo o cuando fue colocado en el hueco. Otro detalle llamó la atención de los expertos. Se encontró un pedazo de tela en la boca entre las mandíbulas. La tela era gruesa, de color claro, similar al algodón. Estaba metida profundamente adentro, claramente con la intención de amordazar la boca. Esto indicaba que Kevin puede haber estado vivo aun cuando fue atado y empacado en la tienda, o que el asesino quería prevenir cualquier sonido. El examen mostró que la tela pertenecía a una camiseta que, a juzgar por los residuos de tinte, era blanca o gris claro. Los padres de Kevin confirmaron que tenía una camiseta así y la había llevado en la excursión. La policía reabrió la investigación. El caso, que había sido considerado sin esperanza durante 6 años, ganó nuevo impulso. Los investigadores volvieron a revisar todas las evidencias reunidas en 2017. Reexaminaron la correspondencia de Kevin, sus contactos y su ruta. Se enfocaron en Brandon Reed, quien era el único sospechoso en ese momento. Brandon fue llamado para interrogatorio. Todavía vivía en Knoxville y continuaba trabajando en su taller. Durante los años no había tenido ningún problema serio con la ley, solo un par de multas de tráfico. Cuando le dijeron que se había encontrado el cuerpo de Kevin, no pareció particularmente sorprendido. Dijo que siempre había sospechado que Kevin había muerto en el bosque, pero no pensó que lo encontrarían alguna vez. Los investigadores le preguntaron directamente si había estado en el bosque con Kevin durante esos días. Brandon repitió su vieja historia de que había venido al estacionamiento, habló con Kevin y se fue. Pero ahora los investigadores tenían nueva información. Solicitaron información sobre el equipo que Kevin había usado. Resultó que no había comprado la tienda de campaña él mismo. La base de datos de una tienda de equipo de campamento en Knoxville contenía un registro de la compra de una tienda Green Valley por $350. La compra se hizo en mayo de 2017, 3 meses antes del viaje, pero el nombre del comprador no era Kevin Marshall, sino Brandon Reed. Él pagó por la tienda con su tarjeta y la recogió de la tienda. Cuando los investigadores confrontaron a Brandon con este hecho, al principio se confundió. Luego dijo que efectivamente había comprado la tienda. Pero para Kevin le había pedido que lo hiciera porque estaba ocupado en el trabajo y no podía venir a la tienda él mismo. Le dio efectivo a Brandon y Brandon compró la tienda y se la dio a Kevin después. Esta explicación sonaba plausible, pero los investigadores decidieron profundizar más. Contactaron al dueño de la tienda y preguntaron si había algún registro de que la tienda hubiera sido devuelta para reparación o cambio. El dueño verificó la base de datos y encontró un registro. La tienda efectivamente había sido devuelta en junio de 2017. La razón de la devolución era un pequeño desgarro en la tela de la pared lateral. La reparación se hizo gratis bajo garantía. La tienda fue recogida por la misma persona que la compró, Brandon Reed. Esto era importante porque la tela en la que el cuerpo de Kevin estaba envuelto tenía rastros de reparación, un parche cuidadoso en una de las paredes. Así que esta era la misma tienda que Brandon había comprado. Los investigadores le pidieron al dueño de la tienda que recordara cómo se veía el hombre que devolvió la tienda. El dueño dijo que no recordaba exactamente. Había pasado demasiado tiempo, pero había un artesano trabajando en su taller que podría recordar. Encontraron a este artesano, un hombre mayor llamado Carl. Carl dijo que recordaba la reparación porque el desgarro era extraño. No era de engancharse en una rama o roca, sino que era liso, como si la tela hubiera sido cortada con un cuchillo. Le preguntó al hombre que trajo la tienda qué había pasado. El hombre respondió que se había enganchado en una roca afilada mientras la instalaba. Carl no pensó mucho en ello. Cosió el desgarro y devolvió la tienda. Los investigadores le mostraron a Carl una foto de Brandon Reed. Carl no pudo decir con seguridad si era la misma persona, pero agregó que el hombre que trajo la tienda estaba nervioso, con prisa, y no quería llenar el papeleo. Carl insistió en llenar la tarjeta de garantía porque sin ella no podía hacer la reparación gratis. El hombre aceptó a regañadientes, escribió rápidamente su nombre y número de teléfono y se fue. Carl sacó la vieja tarjeta de garantía del archivo. La escritura en ella era ilegible, pero el nombre era legible, Brandon Reed. El número de teléfono coincidía con el que Brandon había dado a la policía 6 años antes. Ahora los investigadores tenían una conexión entre Brandon y la tienda en la que el cuerpo de Kevin había sido envuelto, pero eso no era suficiente para hacer un arresto.
Necesitaban más evidencia directa. Volvieron al hallazgo en el bolsillo de la chaqueta de Kevin, un pedazo de guante de goma. El guante fue enviado a examen. Se determinó que era un guante de trabajo estándar, del tipo usado en construcción, jardinería y talleres. El guante era negro con superficie acanalada para mejor agarre. Se encontraron partículas microscópicas de piel y sudor en el interior. No fue posible extraer ADN porque el material había estado en el suelo demasiado tiempo. Pero el análisis químico mostró rastros de pegamento usado en la reparación de equipo de campamento. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa y lugar de trabajo de Brandon Reed. El registro se realizó en noviembre de 2023. Se encontraron varios pares de guantes de trabajo en su casa, incluyendo un par de guantes negros, exactamente como el fragmento del bolsillo de Kevin. Un guante de este par estaba intacto. El otro faltaba. Brandon dijo que lo había perdido hace mucho tiempo y no recordaba dónde. También se encontraron guantes similares en el taller donde trabajaba, pero eran nuevos sin signos de desgaste. El guante de la casa de Brandon fue enviado a examen. Compararon el material, estructura y desgaste. La conclusión fue clara. El fragmento del guante del bolsillo de Kevin y el guante de la casa de Brandon eran del mismo par. Tenían idénticos defectos microscópicos de fabricación, el mismo desgaste en los dedos y los mismos rastros de pegamento. Esta era evidencia seria, pero los investigadores querían más. Comenzaron a buscar testigos que pudieran haber visto a Brandon y Kevin juntos durante esos días. Colocaron anuncios en periódicos locales, en sitios web de turismo y en grupos de senderismo. 2 semanas después, un hombre llamado Dennis respondió. Dijo que en agosto de 2017 también estaba en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, haciendo el sendero de las 20 millas. Dennis proporcionó fotos que tomó durante esa excursión. En una de las fotos fechada el 25 de agosto, 2 personas eran visibles en el fondo. Estaban caminando por el sendero. Uno llevaba una mochila grande, el otro una más pequeña. La calidad de la foto no era muy buena, y era difícil distinguir sus caras, pero su ropa y complexión coincidían con la descripción de Kevin y Brandon. Dennis dijo que recordaba a los dos porque se veían tensos. Uno de ellos, el de la mochila grande, caminaba adelante mientras el otro se quedaba atrás. Dennis los pasó. Dijo hola y respondieron, pero brevemente sin conversación. Dennis no pensó mucho en ello en ese momento. Los turistas son diferentes. Algunos son sociables, otros no. Pero ahora, cuando vio el anuncio buscando testigos de un asesinato en esa área, recordó este encuentro. Los investigadores le mostraron a Dennis fotos de Kevin y Brandon. Dennis dijo que se parecían a ellos, pero no podía estar 100% seguro. Habían pasado muchos años y su memoria podía estar fallando. Sin embargo, la foto de Dennis era más prueba de que Brandon estaba mintiendo. Él afirmaba que no había entrado al bosque, pero la foto mostraba que el 25 de agosto, 2 personas que se parecían a él y Kevin estaban juntas en el sendero. Los investigadores llamaron a Brandon para interrogatorio nuevamente. Le mostraron la foto. Brandon la miró durante mucho tiempo, luego dijo que no era él. Las caras no eran visibles en la foto. Podría haber sido cualquier turista. Los investigadores le recordaron sobre el guante, la tienda y sus registros telefónicos. Brandon permaneció en silencio. Su abogado le aconsejó no responder ninguna pregunta. El interrogatorio terminó sin resultados, pero los investigadores no se rindieron. Decidieron verificar el círculo social de Brandon, hablar con sus amigos, colegas y antiguos conocidos. Tal vez alguien sabía algo que pudiera ayudar. Uno de los antiguos amigos de Brandon, un hombre llamado Alex, aceptó reunirse. Alex dijo que había conocido a Brandon varios años atrás. Habían ido de excursión juntos y salían en la misma pandilla. Pero luego Alex dejó de comunicarse con él. La razón era que Brandon había comenzado a actuar extrañamente. Comenzó a tomar cosas de otras personas sin preguntar. Tomaba comida del suministro común y no la devolvía. Bebía el agua de otras personas. Cosas pequeñas, pero desagradables. Alex habló con él sobre esto varias veces, y Brandon prometió cambiar, pero nada cambió. Alex agregó que una vez pelearon por esto. Fue en el verano de 2017, poco antes de que Kevin desapareciera. Brandon tomó un cuchillo nuevo de Alex, un cuchillo de campamento caro, y no lo devolvió.
Alex exigió el cuchillo de vuelta, pero Brandon dijo que lo había perdido. Alex se enojó, discutieron, y después de eso dejaron de hablarse. Alex mencionó que Brandon había hablado sobre un nuevo amigo con quien iba a hacer senderismo. Dijo que esta persona era demasiado correcta y siempre le decía cómo comportarse. Brandon estaba infeliz por esto, pero aún así iba a ir porque la ruta era interesante. Los investigadores le preguntaron a Alex si Brandon había mencionado el nombre del hombre. Alex no recordaba exactamente, pero pensaba que el nombre era corto, algo como Kevin o Kyle. Eso coincidía con Kevin Marshall. Alex dijo que Brandon estaba de mal humor en ese momento, bebía mucho, se quejaba del trabajo y de no tener suficiente dinero. Alex sugirió que Brandon podría haber perdido los estribos si alguien lo había contradicho o señalado sus errores. Era impulsivo, especialmente cuando bebía. Esta era información importante, ya que proporcionaba un posible motivo. Los investigadores sugirieron que Kevin y Brandon pueden haber tenido una discusión durante la excursión, posiblemente porque Kevin notó que Brandon robaba comida o se comportaba inapropiadamente, y Brandon lo golpeó en un arrebato de ira. Los investigadores volvieron a Brandon con esta versión de los hechos. Dijeron que entendían que podría no haber sido un asesinato premeditado, sino el resultado de una discusión que se salió de control. Sugirieron que dijera la verdad y explicara qué había pasado. Brandon permaneció en silencio. Su abogado nuevamente le aconsejó no hablar, pero los investigadores podían ver que Brandon estaba nervioso. Empezó a sudar, sus manos temblaban y sus ojos se movían inquietos. Siguieron presionándolo. Dijeron que tenían suficiente evidencia para arrestarlo y acusarlo de asesinato en primer grado. Si confesaba, podrían negociar un castigo menos severo. Si no, enfrentaría un juicio largo y muy probablemente cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brandon se sentó en silencio por unos minutos más. Luego de repente dijo que quería hablar con los investigadores a solas, sin su abogado. El abogado protestó, pero Brandon insistió. El abogado salió de la habitación. Brandon miró a los investigadores y dijo que les diría lo que pasó, pero solo si garantizaban que se tomaría en cuenta al sentenciarlo. Los investigadores respondieron que no podían dar garantías, pero prometieron pasar información sobre su cooperación al fiscal. Brandon asintió y comenzó a hablar. Dijo que efectivamente fue de excursión con Kevin el 24 de agosto. Se reunieron en el estacionamiento, cargaron su equipo y se fueron al sendero. El primer día transcurrió sin problemas. Llegaron al lugar donde planeaban acampar, instalaron su tienda y cenaron. Por la noche, Kevin notó que faltaba algo de comida de su mochila. Le preguntó a Brandon si había tomado algo. Brandon dijo que no, pero Kevin no le creyó. Sabía que Brandon tenía el hábito de tomar cosas de otras personas. Un amigo mutuo se lo había dicho. Kevin dijo que si esto continuaba, no quería seguir caminando con Brandon. Sugirió que regresaran al estacionamiento a la mañana siguiente. Brandon se ofendió. Dijo que Kevin se estaba tomando demasiadas libertades, que no tenía derecho a decirle qué hacer. Discutieron, pero no demasiado. Luego se fueron a dormir. Al día siguiente, 25 de agosto, continuaron su camino. Brandon esperaba que el conflicto hubiera terminado, pero Kevin estaba frío y apenas hablaba. Al mediodía habían llegado a una sección difícil donde el sendero desaparecía entre árboles caídos y maleza. Kevin se detuvo para revisar el mapa. Brandon estaba parado detrás de él. En ese momento algo hizo clic en la cabeza de Brandon. No podía explicar qué era, pero sintió rabia. Kevin lo trataba con condescendencia, lo juzgaba, quería echarlo de la excursión. Brandon vio una roca grande cerca, la recogió y golpeó a Kevin en la nuca. Kevin cayó boca abajo sin hacer un sonido. Brandon estaba parado sobre él con la roca en sus manos, sin entender lo que acababa de hacer. Tomó unos segundos antes de que se diera cuenta. La roca cayó de sus manos. Brandon se agachó e intentó sentir el pulso de Kevin en su cuello, pero sus manos temblaban tanto que no podía sentir nada. Kevin no se movía. La sangre fluía de la herida en la nuca, empapando el suelo y las hojas. Brandon retrocedió. Se sentó en el suelo, tratando de ordenar sus pensamientos. No había planeado esto. Todo había sucedido instantáneamente, impulsivamente. Ahora había un hombre muerto frente a él, y tenía que hacer algo. Su primer pensamiento fue huir, dejar todo como estaba y alejarse. Pero Brandon sabía que esa no era una opción. Lo habían visto con Kevin.
Había correspondencia. Había rastros. Si encontraban el cuerpo, inmediatamente averiguarían quién era. Tenía que ocultar el cuerpo para que nunca fuera encontrado. Brandon miró alrededor. Había árboles, maleza espesa, barrancos. Podría intentar enterrar el cuerpo, pero el suelo era duro. Las raíces de los árboles estaban entrelazadas y cavar sería largo y difícil. Además, no tenía pala, solo una pequeña paleta de campamento. Entonces recordó los huecos. Había muchos árboles viejos con troncos huecos en estos bosques. Si podía encontrar un hueco adecuado, podría esconder el cuerpo ahí. Brandon comenzó a buscar. Caminó, revisó los árboles, golpeó los troncos. Después de 10 minutos encontró un roble adecuado. El árbol era viejo, el tronco era grueso y había un agujero en la parte inferior que conducía al interior. Brandon miró adentro. El hueco era profundo. Subía aproximadamente 1,5 metros. Había hojas podridas y polvo en el fondo, pero había suficiente espacio. Regresó al cuerpo de Kevin. Tenía que transportarlo al árbol de alguna manera. El árbol estaba a unos 30 metros de donde Kevin yacía. Brandon intentó arrastrar el cuerpo por los brazos, pero era pesado y dejaba marcas en el suelo. Entonces decidió usar la tienda. Sacó la tienda de la mochila de Kevin y la desplegó. La tienda era nueva, verde y diseñada para 2 personas. Brandon la puso en el suelo junto al cuerpo. Luego volteó a Kevin de costado y comenzó a enrollarlo en la tela. Kevin era pesado, aproximadamente 80 kilos, y el peso muerto es aún más pesado. Brandon luchó para enrollar el cuerpo, doblándolo para que sus piernas estuvieran presionadas contra su pecho y sus brazos doblados. El resultado fue un bulto apretado. Brandon tomó una cuerda de su mochila y la envolvió en forma de cruz alrededor del bulto, apretando los nudos. La cuerda cortaba la tela, pero se mantenía firme. Ahora el bulto era compacto y podía ser arrastrado. Antes de cubrir la boca de Kevin con la tela de la tienda, Brandon recordó los sonidos. Aunque Kevin muy probablemente estaba muerto, Brandon tenía miedo de que pudiera gemir o hacer algún tipo de sonido. Arrancó su camiseta, la arrugó y la metió profundamente en la boca de Kevin hasta la garganta. Luego se puso la chaqueta de nuevo y continuó empacando el cuerpo. Cuando el bulto estuvo listo, Brandon comenzó a arrastrarlo hacia el árbol. Tiraba con todas sus fuerzas. El bulto se enganchaba en raíces y ramas, dejando surcos poco profundos en el suelo. Brandon se detuvo varias veces para recuperar el aliento. Le ardían las manos. Le dolía la espalda. Finalmente arrastró el bulto a un roble con un hueco. Ahora tenía que meter el cuerpo adentro. El agujero en el tronco era lo suficientemente ancho, pero el bulto era voluminoso. Brandon lo levantó verticalmente, lo presionó en el agujero y comenzó a empujar. La tela se enganchaba en la madera irregular, pero gradualmente el bulto iba cada vez más profundo. Brandon empujó con toda su fuerza hasta que el bulto cayó adentro y desapareció en la oscuridad del hueco. Miró adentro. El bulto yacía en el fondo, oculto de la vista. Brandon arrojó hojas secas y ramitas encima para camuflar el agujero. Desde afuera el árbol parecía normal, sin indicación de que un cuerpo estaba escondido adentro. Brandon regresó al lugar donde había matado a Kevin. Había sangre en el suelo y las hojas. Reunió las hojas manchadas de sangre. Las cubrió con tierra y las pisoteó. Arrojó la roca que había usado para golpear a Kevin lejos en los arbustos. Tomó la mochila de Kevin con él. Dentro de la mochila había ropa, un saco de dormir, una linterna, comida, un botiquín de primeros auxilios y el teléfono de Kevin. Brandon sacó el teléfono y lo miró. El teléfono estaba bloqueado con contraseña. Brandon no sabía la contraseña, pero decidió que necesitaba deshacerse del teléfono lo antes posible. Se quitó los guantes manchados de sangre y puso uno de ellos en el bolsillo de la chaqueta de Kevin antes de empacar el cuerpo. Puso el segundo guante en su bolsillo sin pensar demasiado en ello, solo mecánicamente. Fue un error que más tarde lo delataría. Brandon encendió el teléfono de Kevin por unos minutos para borrar todos los mensajes entre ellos, todas las fotos de ellos juntos. No estaba seguro de poder hacerlo sin la contraseña, pero lo intentó a través del menú de recuperación. No funcionó, así que simplemente apagó el teléfono. Sacó la tarjeta SIM, la rompió y la arrojó en diferentes direcciones. Puso el teléfono profundo en su mochila, decidiendo deshacerse de él más tarde. Brandon reunió todas las cosas de Kevin, su mochila, y comenzó a salir del bosque. Regresar al estacionamiento era arriesgado.
Podían verlo. Decidió tomar una ruta diferente, un desvío a través de áreas menos transitadas donde los turistas rara vez iban. Caminó hasta casi la noche cuando llegó a una carretera a unos kilómetros de la entrada oficial del parque. Ahí pidió un aventón. Un camión que pasaba lo llevó al pueblo más cercano. El conductor le preguntó de dónde venía, y Brandon dijo que había estado de excursión, pero decidió irse temprano, porque no se sentía bien. El conductor no hizo más preguntas. En el pueblo, Brandon encontró una parada de autobús y tomó un autobús a Knoxville. En el camino arrojó la mochila de Kevin en un bote de basura en una de las paradas. Sacó el teléfono de Kevin de la mochila y lo arrojó por separado al río mientras el autobús cruzaba el puente. Brandon abrió la ventana y silenciosamente arrojó el teléfono al agua. No le quedaban otros rastros de Kevin excepto un guante en su bolsillo, que había olvidado. En casa, Brandon se duchó y quemó la ropa que había usado en el bosque. Quería quemar los guantes también, pero no pudo encontrar uno de ellos. Todavía estaba en el bolsillo de la chaqueta de Kevin, que estaba dentro del bulto. Puso el segundo guante en una caja de herramientas y lo olvidó. Brandon vivió con esta carga durante 6 años. Intentó no pensar en Kevin, en lo que había hecho, pero a veces se despertaba por la noche con sudor frío, recordando el momento en que recogió la roca. No era una persona cruel por naturaleza. Nunca había matado a nadie antes, e incluso en peleas intentaba no causar lesiones graves. Pero en ese momento algo se rompió dentro de él y no pudo controlarse. Brandon pensó que el caso estaba cerrado, que el cuerpo nunca sería encontrado, que el árbol permanecería en pie durante décadas. Pero el huracán arruinó sus planes. La confesión de Brandon Reed se convirtió en evidencia clave. Fue arrestado inmediatamente después del interrogatorio. El caso fue entregado al fiscal. Brandon fue acusado de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. Su abogado intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, ofreciendo una declaración de culpabilidad a cambio de reducir el cargo a homicidio, pero el fiscal se negó. Demasiados detalles indicaban que Brandon actuó deliberadamente. Se tomó el tiempo para envolver el cuerpo, transportarlo, ocultarlo y destruir evidencia. El jurado deliberó y devolvió un veredicto de culpable. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brandon Reed escuchó la sentencia sin mostrar emoción. Los padres de Kevin se abrazaron y lloraron. No trajo a su hijo de vuelta, pero al menos les dio cierre. Comenta: el bosque nunca olvida. ¿Estás listo para la siguiente historia?